juicio final sea basado en buenas obras, no quiere decir ciertas cosas importantes, que quiero que por favor las graben. El hecho de que el juicio final sea por obras no quiere decir que mi aceptación delante de Dios depende de lo que yo haya hecho. No malinterpretemos la cosa. Ahora vamos a ver cómo toca la misma melodía. Pero no quiere decir que mi aceptación delante de Dios depende de lo que yo haya hecho. ¿Por qué razón, hermano? Porque no hay nadie aceptado delante de Dios aquí. Nadie. Nadie puede ser aceptado delante de Dios en sus obras. Por lo tanto, mi aceptación delante de Dios no puede depender de lo que yo haya hecho. Porque yo no he vivido una vida perfecta de justo delante de Dios. Segundo, no es por nuestras obras que somos aceptados delante de Dios, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Nuestra aceptación delante de Dios no depende de las obras, sino de la sangre de Jesucristo, o sea, de la muerte expiatoria de Cristo. En tercer lugar, no hay otra forma de redención. No puede haberla. No nos malinterpretemos. No puede haber una forma de redención diferente a la sangre de Jesucristo, a la muerte expiatoria de Cristo. Y en cuarto lugar, no es por nuestras buenas obras que mantenemos nuestra aceptación delante de Dios. Esto es interesante. Hay personas que piensan que la salvación es por gracia, pero se mantiene por obras. Hermanos, hay que comprender el evangelio y hay que vivir el evangelio. El evangelio no es solo para aquellos que no conocen al Señor, es para nosotros en nuestras vidas. El evangelio no es solamente que soy acepto delante de Dios por la fe en Cristo, es que yo no me mantengo mi estatus delante de Dios, mi aceptación delante de Dios no se mantiene tampoco por las cosas que yo haga, por las obras que yo haga. ¿Qué significa entonces el hecho de que seremos juzgados según las obras? Muy bien. Bueno, Ricardo, tú acabaste de decir que el juicio final es por obras, pero al mismo tiempo me dice que mi aceptación delante de Dios no depende de obras, que mi salvación no depende de obras, que ahora mismo yo no me mantengo aceptado delante de Dios por las obras. Entonces, ¿cómo juega esto en que el juicio de Dios será según nuestras obras? ¿Cómo juega esto? En primer lugar, hermanos, nuestras obras demuestran que estamos de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo, que somos sus aliados. Hermanos amados, las obras son el fruto de la fe. Las obras son el fruto de la fe. Cuando el autoexamen que tú debes hacer de tu fe, no debe partir de tu corazón en ti mismo, sino debe partir de una vida consagrada al Señor y ver esas muestras de la fe verdadera en tu vida, en tu vida. Por eso es que en el Salmo 51, cuando David analizó su pecado con Betsabé y en todo lo que estuvo enredado, David tuvo que decirle al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de su salvación, el gozo de experimentar el gozo de esa salvación que él tenía. ¿Por qué razón? Porque sus obras no mostraban su fe. Porque sus obras eran antagónicas a su fe. Esa es la base de nuestro autoexamen. Así que nuestras obras demuestran que estamos de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo, que somos sus aliados. Miren cómo lo dice Apocalipsis 14. Algún hermano que lo lea, 9 al 10. El tercer ángel nos siguió diciendo a gran voz: que alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, nuestros hermanos nacionalistas con
esa imaginación fructífera que tienen. Andan buscando sellos, que te pongan un sello en la mano, que te pongan un chip, ahora es un microchip. Hermanos amados, Juan se está refiriendo aquí a las obras. ¿Cuál es el chip? ¿Cuál es el cuño? ¿Cuál es el sello de aquellos que adoran a la bestia a su imagen? Sus obras. Sus obras, hermanos. Tú demuestras con tu vida a quién sirves. Yo quiero que este sea la parte más importante que tú aprendas de esta clase. Tu vida demuestra lo que tú eres. Tu forma, tu estilo de vida, como tú tratas a tu esposa, a tus hijos, como tú vives en tu casa, demuestra lo que tú eres. Lo que tú haces diariamente demuestras del lado de que tú estás. No seas cristiano por venir los domingos a la iglesia. Seas cristiano por vivir la fe de Jesucristo. Por vivir la fe de Jesucristo. Por eso es que aquellos que viven para la bestia, para su imagen, son aquellos que serán atormentados de día y noche. Aquellos que muestran con su estilo de vida lo que ellos verdaderamente son. Así que, hermanos, nuestras obras revelan nuestra posición, del lado de quién estamos. Hermano, usted sabe lo que es más triste, lo más triste de la vida que te pueda pasar todo un día. Es que tu amigo de trabajo, tu compañero de trabajo te diga, oye, tú irás a la iglesia y todo eso, pero tú no eres cristiano. Yo he visto a una persona que una vez me dijo, yo le he predicado a la gente así, oye, no mires quién yo soy. Mira el mensaje. Hermanos, cuando hacemos demasiado énfasis en no mires quién yo soy es porque no queremos que nos miren. Porque el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos mostrar una vida cercana al Señor. Podemos mostrar una vida. Si tú no puedes mostrar una vida transformada por la fe, mira, mi hermano, mi amigo, ciérrate la boca. Cállate la boca. Porque la grandeza de la fe es la transformación de un alma, de una persona que vive para la gloria de Dios. Un pecador, sí, pero redimido por gracia. Un pecador que odia el pecado, que odia a quien era, que no vive para sí, que vive para aquel que murió y resucitó por él, que vive como Pablo, como nos predicará, creo, hoy el pastor Joel. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Es correcto que? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Así que, ahí me estoy escuchando yo de nuevo, pero bueno. Así que es por medio de las buenas obras que evidenciamos nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Las buenas obras son una consecuencia de la fe verdadera. Las buenas obras son el fruto de la fe verdadera. Hermano, algún hermano que lea este importante texto de la Biblia, que también providencialmente hoy se leerá en la lectura continuada. Gracias, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, hermano. Dios preparó, nos regaló junto con la fe también las buenas obras que Él ha puesto en sus elegidos. Miren cómo lo dice Jesús. Miren cómo lo dice Jesús. ¿Algún hermano que lo lea? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, esto es un pasaje importantísimo, importantísimo de la fe cristiana. Jesús está diciendo acá que los frutos son los que revelan la condición en la que está el alma de una persona. Las obras revelan lo que tú eres. No puedes estar dando malos frutos si eres un árbol de uvas, si eres un árbol bueno. Bueno no porque te lo ganaste tú, bueno por la obra de la regeneración. La obra de la regeneración lo que nos hace es nuevas criaturas, criaturas que ya no viven como antes, criaturas nuevas, criaturas que Dios transforma para hacer una obra vivificadora en ellas. Así que el fruto revela el árbol. Eso es clásico, eso es muy sencillo. Tú tienes una matita en la casa, una matita de naranja, las naranjas salen arrugadas así, tú te das cuenta que el problema está en la matita. Cuando le cortas las naranjas malas y empiezas a echarle agua, abono, etcétera, tú dices, ay, las hojas están reverdeciendo, ay, las naranjas están saliendo mejores. Tú te das cuenta que hay vida, tú te das cuenta que la mata ha cambiado, que hay algo que ha pasado en el árbol. Jesús está usando eso básico de la agricultura para decirnos, mira, no le crean a esos que vienen a hablarle a ustedes, hablan bonito, pero su vida refleja una vida lejos de Dios. En otras palabras, hermanos, este juicio, en otras palabras, no es una investigación de la vida de las ovejas para determinar si han hecho suficientes obras para merecer el reino preparado para ellos. Escuchen bien, hermanos. El juicio final no es una investigación de la vida de las ovejas para ver si han hecho suficientes obras para merecer el reino preparado para ellos. No es eso el juicio final. Miren lo que es. Sino más bien una decisión misericordiosa respecto a su destino final, la cual es seguida por una revelación pública de las razones por las que esta decisión es correcta y justa. Los elegidos en el juicio final mostrarán la transformación de la vida que Jesucristo ha hecho en ellos. La nueva vida que Jesucristo ha hecho en ellos. Ahora, en el segundo párrafo, ¿algún hermano tiene alguna pregunta todavía en cuanto a esto? Porque esto es muy importante. Muy bien. En el segundo párrafo, los autores de la confesión nos van a hablar de la meta del juicio final. Ya vimos el concepto del juicio. Ahora veremos que ya vimos que se celebrará en un día específico que desconocemos, cuyo autor es Dios y su mediador Jesucristo, y se celebrará en la segunda venida en gloria de Cristo, en el que tendrán que comparecer todos los hombres e incluso los ángeles para ser juzgados según sus acciones. Ahora veamos cuál es la meta del juicio final. Lo leo porque, algún hermano que me ayude a leerlo. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, los autores de la confesión nos hablan de las dos metas, los dos propósitos que tiene el juicio final. En primer lugar, el juicio final tiene como propósito la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos. Hermanos amados, ni uno solo de los elegidos será condenado en el juicio final. Hermanos amados, ni uno solo que ha depositado su fe en Jesucristo será condenado, porque el juicio final es un juicio para manifestación de la gloria de Dios en lo que Él hace transformando gente, transformando a sus elegidos. Por eso Jesús lo dice de esta manera.
Lo dice en Mateo 25:34, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En ese momento del juicio final. En Mateo 25:21 dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor, en el gozo de tu Señor. Y en 2 a Timoteo 4:8 dice: por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Por eso es que yo tengo la convicción de que Pablo está hablando del juicio final. El Señor juez justo en aquel día, o sea, en el día del juicio, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ven? En la venida de Cristo unida al juicio final, unida al juicio final. Él se sentará como ese juez justo que dará su corona a todos aquellos que confiaron en Él. El día del juicio será un día de vindicación y gloria para los creyentes, no un día de pena y tristeza como algunos enseñan. Algunas personas creen que en el juicio los creyentes van a comparecer delante del Señor y van a dar cuenta. Esos son falacia. Ustedes saben que eso se habla desde iglesias evangélicas hoy. Por ejemplo, hay pastores que dicen: vas a tener que dar cuenta por todas las oportunidades que tuviste que evangelizar y no lo hiciste, o por todos los malos testimonios que diste. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, hermanos. No se debe usar el juicio final para eso. El juicio final será un día de manifestación de la gloria de Dios para aquellos que han confiado en Él, para aquellos elegidos que han vivido para su gloria. Por eso Jesús en el juicio final dice que a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Aun cuando ustedes no habían hecho nada, desde la fundación del mundo está preparado ese reino para ustedes. Pero también, hermanos, el juicio final es un juicio que será para la manifestación de su justicia gloriosa en la condenación de los réprobos, o sea, aquellos que no confiaron en Jesucristo y no lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. Hermano, esto sí es una amenaza en el buen sentido, en el sentido correcto de la palabra. Si tú llegas al juicio final sin Cristo, sin vivir para Él y su gloria, sin arrepentirte de tus pecados, tú llegarás al juicio final en tus pecados. Y yo te puedo asegurar por la palabra de Dios que tú serás condenado eternamente en el infierno. Después no diga que no te lo dijimos. Serás condenado eternamente en el infierno, porque todos aquellos que van en su justicia a ese juicio, pobrecito de ellos, porque nosotros ninguno somos justos en nosotros mismos. Tienes que vestirte de la justicia de Cristo. Tienes que vestirte de la justicia de Cristo. Y eso solo lo puedes hacer a través de la fe en Él. Por eso Pablo a los romanos le dice en Romanos 9, 22 al 23, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios ahora está soportando con paciencia, pero te llegará la destrucción si no estás en Cristo. Y para hacer notorias las riquezas de su gracia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Miren qué bonito, hermano. Pablo pone estos dos propósitos de juicio final aquí claramente. Hay vasos de ira que están preparados para destrucción y hay vasos de honra. Venid, benditos de mi Padre. Hay vasos de honra que Él preparó de antemano para manifestar su gloria. Y por último, dicen los autores de la confesión en este párrafo: entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En esta parte del párrafo, los autores de la confesión nos muestran cómo el Señor hará visible la realización de esa tarea del juicio final. En los escogidos, dice que ellos manifestarán la gloria de su Padre
y Él los entrará a la vida eterna. Él los entrará a la vida eterna, a obtener el gozo pleno y la gloria y recompensas eternas, con un grado de recompensa y de grandeza inconcebible para nuestra mente carnal. Hermanos, eso le pasará a los que hemos confiado en Jesucristo en el juicio final. El Padre manifestará su grandeza de salvar gente, de hacer justa gente, y los entrará a la vida eterna. Mientras que los impíos, que no obedecen ni conocen el Evangelio, serán arrojados al tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, estas no son palabras de los autores de la confesión. Si usted lee Apocalipsis 20 al 22, haga la tarea en la casa. Apocalipsis capítulo 20 al 22, se darán cuenta que lo que los autores de la confesión hicieron fue simplemente copiar, transcribir exactamente el texto de Apocalipsis, de esos últimos capítulos de Apocalipsis, del 20 al 22. Miren lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Les dije lo que le dirá a los de la derecha ahorita. Ahora le digo lo que le dice a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Transcribieron este texto de Mateo. En otros pasajes transcribieron el texto de Apocalipsis 20 al 22. Así que eso es lo que pasará, esa es la meta, ese es el propósito del juicio final, manifestar su gloria y su justicia. Y en último lugar, hermanos, veamos el impacto que tendrá el juicio final, el impacto que tendrá el juicio final. ¿Algún hermano que me ayude a leer el párrafo 3? Tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Amén. Esa palabra es ven, Señor Jesús, es Maranata. Así termina la Biblia. Ven, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué pasará? ¿Qué aplicaciones prácticas? Porque la palabra impacto que yo les puse ahí es aplicaciones prácticas. Los autores de la confesión dicen que debe tener el juicio final para nuestras vidas ahora. Esto no es solo una doctrina que vamos a vivir. Esto es una doctrina que debe impactar nuestros corazones ahora. Los autores de la confesión lo hacen de manera muy didáctica a través de cosas conocidas y cosas desconocidas del juicio final. Primero, lo que es conocido. ¿Qué es conocido en el juicio final? ¿Qué es conocido? Dice que habrá un día del juicio, así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día del juicio, y al final dice de que vendrá el Señor y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. O sea, los creyentes deben vivir ahora con esa esperanza, y esa esperanza debe producir cosas en nosotros ahora. Hermanos, Dios quiera que estas cosas de verdad impacten nuestras vidas diarias y nos digan: ¿qué es más importante? ¿Servir en el reino o tener el Tesla último que salió? Ahí es donde yo quiero llevarles las implicaciones de nuestra vida diaria. ¿Qué es más importante? ¿Lograr $4 más por trabajar los domingos, o si yo puedo hacer todo mi esfuerzo porque el domingo es el día del Señor y venir a recibir instrucción del reino? ¿Qué es más importante? ¿La iglesia, la comunidad de los santos, la vida en la iglesia, o que yo tenga una mejor casa porque está más barata en Oklahoma? Esas son las cosas que el creyente que de verdad tiene esta esperanza que estamos hablando, que de verdad que sabe que está viviendo para la eternidad, para que de verdad que tiene claro que la segunda venida de Cristo es el evento más importante de su vida, que de verdad tiene claro que el reino de Dios y la vida en el reino es lo único que se queda. Como dice ese libro que yo leí cuando era joven, lo que hagamos por Cristo es lo único que va a quedar.
Solo lo que hagamos por Cristo quedará, decía ese autor. Solo lo que hagamos por Cristo. Así que es un libro, lo voy a citar, es el libro de John Piper, No desperdicies tu vida, que se lo he dicho a los jóvenes que lo lean. Porque, hermanos, todo lo demás es desperdiciar tu vida. Si te haces un gran profesional, si estudias 3 carreras universitarias, pero pierdes tu alma, has desperdiciado tu vida. La has desperdiciado. Si viniste para este país, para vivir más confortable, pero pierdes tu alma, te pierdes en el mundo, vira para tu país de origen y busca a Cristo desesperadamente. Porque has perdido tu vida, la has desperdiciado. Así que esto tiene un impacto para nosotros. Ese día en que Dios juzgará a todos los hombres y tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo, eso debe ser usado por el Espíritu Santo para traer a avivar el alma de los creyentes. Pero esto también debe servir, dicen los autores de la confesión. Bueno, ahí yo les volví a traer el esquema. Dicen los autores de la confesión que debe servir para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en la adversidad. O sea, esta también es una medicina para el alma en el momento de la adversidad. No solo es un motor impulsor para nuestra santidad y para nuestra vida en el reino, sino también es medicina para la ansiedad y la depresión. ¿Por qué es medicina? Porque los creyentes, hermanos, se consuelan en que viven para la eternidad. Los creyentes se consuelan en el retorno de Cristo. Los creyentes se consuelan en que sus almas reinarán con Cristo en el cielo. Y si esas cosas no le traen consuelo al creyente, apaga y vamos, que esto se acabó. Porque esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza. Ahora, los autores de la confesión hablan en segundo lugar de algo que es desconocido en el juicio final. ¿Qué es desconocido? Dice él, dicen los autores, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir, sí, ven Señor Jesús. Debemos tomar en serio esta enseñanza para que no descuidemos nuestra vida cristiana. Mire cómo lo dice Archibald Alexander Hodge en su comentario a la Confesión de Westminster. Algún hermano que lo lea. Qué hermoso. De verdad, hermanos, eso no es más que esa parábola, esas varias parábolas del reino donde Jesús nos habla de la incertidumbre de cuándo vendrá el estado final del reino de Dios y nos habla de las lámparas, mantenerlas encendidos nuestros candeleros. Por ejemplo, este texto de Lucas 12 es un texto muy bonito. Dice, voy a leerlo rápidamente, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, ¿qué cosa han ceñido vuestros lomos? A mí me gusta mucho ese texto de cuando Dios le dijo a cómo había que comer la Pascua, por ejemplo. ¿Cómo había que comer la Pascua? La Pascua había que comerla rapidito, con los zapatos puestos, el cinto, porque tú no sabes a la hora que vamos a partir. Yo me imagino a los judíos durmiendo esa noche de la Pascua. No, recoge la maleta al lado. Estén siempre ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, aunque demore en la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora vendrá el ladrón, habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la urgencia ante eso desconocido, que no sabemos a qué hora vendrá el Señor, como deben vivir los creyentes. Pero también dice la Biblia y dicen los autores de la confesión. Aquí yo les puse este texto, que es un texto famoso. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Los creyentes deben esperar este día con confianza. Miren qué interesante. Este texto es como si Jesús estuviera hablando con la iglesia. Lean Apocalipsis 22. Lean Apocalipsis, es lo primero, pero lean el capítulo 22. Lleguen al capítulo 22. Es como una lectura antifonal. Es la iglesia hablando con Cristo. Y Cristo dice: yo vengo en breve. Y la iglesia, ¿cómo responde? Sí, ven Señor Jesús. No, espérate un poquito. No. Sí, ven Señor Jesús. Ven. Los creyentes deben esperar ese día con confianza, sabiendo que no hay condenación para los que están en Cristo. El énfasis de Apocalipsis es mirar con expectación la segunda venida del Señor, no con pánico por causa del juicio. En otras palabras, el impacto que debe tener en nosotros el hecho de no conocer el día del juicio y de la segunda venida deben ser el hacernos más vigilantes en nuestra salvación, pero también el hacernos más anhelantes de ese día. Quiere el Señor que eso sea también un eje por el cual nosotros vivamos. Ahora, también esta enseñanza, y ya estoy terminando, debe guardarnos cuando nuestro pecado quiera arrastrarnos a tener envidia de los pecadores, hermanos. Esta enseñanza debe llegarnos a la mente cuando nuestro corazón tenga envidia del vecino al lado que le va mejor que a ti. Miren cómo lo dice Asaf en el Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí sigue describiendo Asaf cuál es el fin que él comprendió de ellos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Hermanos, amados, no envidies a los impíos, porque los impíos les irá mal. Los impíos serán derrotados por el Señor en el juicio. Los impíos pasarán la eternidad sin Dios. No envidies a los impíos. Una palabra final. Para todas las personas que hay en este lugar que no son cristianas. Para todos los que acá en este lugar pueda haber alguien que no es cristiano. Para nuestros hijos, que algunos no han venido a los pies de Cristo. Para aquellos que puedan estar escuchando estas terribles palabras, terribles y maravillosas palabras del Señor acerca del juicio final. Una palabra de exhortación a través de este texto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie podrá alegar inocencia en el tribunal de Dios. Nadie podrá decir que ha sido acusado injustamente. Porque en ese tribunal Dios sacará todo lo mal que has vivido, todo lo lejos que has vivido de Él. Hubo, sin embargo, uno que, conociendo nuestra culpabilidad, llevó sobre sí el castigo del pecado que merecíamos, para que todo aquel que en Él cree, pueda ser declarado inocente en ese tribunal. El mismo Jesucristo nos juzgará aquel día. Ese Jesucristo es el mismo que murió en la cruz para que tenga vida a todo aquel que cree en Él y se arrepienta. Así que el mismo juez de ese día también es el Cordero que murió por todo aquel que cree y se arrepiente. Por eso es que yo te voy a decir las palabras de ese juez, las palabras de ese juez, de ese Cordero que murió en la cruz, para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe.
Dice Jesús, no lo digo yo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si tú crees en Cristo, no serás condenado. Esa es la promesa de Dios y Dios no puede mentir. Pero si sigues en tu obstinación, si tú sigues en tu vida de pecado, solo habrá un veredicto posible para ti. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso es, mi amigo que nos visitas, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. El que cree en Él no es condenado. Ese juicio es tan real como que mañana también iluminará el sol, o más real que eso. Dios abra tus oídos para que escuches y abra tu corazón para que atesores lo que estás oyendo. Porque esto no es otra cosa que una advertencia de Dios en este día. ¿Y cómo resonarán estas palabras de Dios en el día del juicio si tú desprecias a Cristo? ¿Cómo resonarán en tu mente estas palabras que te estoy diciendo hoy? Quiera Dios que ese día puedas estar más bien en aquel grupo del que Cristo habla en Mateo capítulo 25, verso 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes quiénes escucharán esas palabras? Y ya con esto termino. Todos aquellos que confiaron únicamente en Cristo para salvación. Todos aquellos que confiaron únicamente en Cristo para salvación. En ese juicio final, el veredicto que Dios dará sobre ellos por medio de Cristo es: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiere el Señor usar estas palabras para nuestro bien, hermanos. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de exponer nuestras almas a tan maravillosas doctrinas. Gracias por la esperanza de la vida eterna, por la salvación que has obrado para nosotros en Cristo. Y ahora te pido, Señor, te pedimos, te imploramos que tú toques el corazón de los que están en este lugar que aún no han hecho una decisión por Jesucristo. Que la enseñanza de tu palabra traiga sobre ellos, oh Señor, arrepentimiento y fe. Padre, haz una obra de salvación por medio de esta iglesia, por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.